Prólogo en Santa Tecla, El Salvador, busca promover iniciativas de participación más sensibles a los asuntos de las mujeres y los jóvenes, como resultado de los esfuerzos del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Local y el Consejo Interinstitucional para la Prevención de la Violencia. Ha habido un progreso en los últimos 30 años en temas de gobernanza local y procesos de descentralización en la región. Los avances tienen que ver particularmente con contar con, primero, con más elecciones a nivel subnacional, mayores niveles de participación a ese nivel y espacios, obviamente, de rendición de cuenta y transparencia. Ejercicios obviamente innovadores de planificación. Son procesos complejos, aquellos de la descentralización, porque más allá de lo político también implican fortalecer aspectos administrativos y aspectos particularmente fiscales. En el caso específico de Santa Tecla y otros, son municipios que de una u otra forma han logrado, a pesar de no tener marcos normativos de descentralización, arreglos institucionales que les permite de una u otra forma ser efectivos en la gestión y el diseño de políticas públicas. En el 2001, con una tragedia que sucedió, que fue el terremoto, tenía nuestro actual edil poco tiempo de estar, y quedó una frase célebre de él, porque dijo: hagamos de esta desgracia una oportunidad para crecer y para transformar Santa Tecla. Al ver esto, también provocó una tremenda subida del concepto de participación ciudadana. Aquí hubieron bastante muertos, porque cuando se desprendió el peñasco ahí de las colinas, allí gente, niños aterrados. El portal casi me cae encima, yo salí corriendo, la ropa se me perdió toda, me quedé sin nada. Que se derrumbó la montaña y se fueron como 800 personas. Y a partir de ahí establecimos un concepto que era que no queríamos solo administrar la ciudad, sino el compromiso era transformar la ciudad. Y que eso implicaba que no lo podíamos hacer solo desde una perspectiva pública, sino que había que integrar plenamente como protagonista a los ciudadanos y ciudadanas. En esencia, si uno ve la literatura de lo que es la gobernanza democrática, son justamente los espacios locales aquellos que articulan con mayor efectividad los elementos y los principios básicos de la gobernabilidad democrática por el mero hecho de estar más cercanos a la gente, por el mero hecho de tener la visión y la problemática cerca, pues responde con mayor intensidad y mayor articulación a los principios básicos de desarrollo humano y gobernabilidad democrática. En primer lugar, tiene que ver con un liderazgo personal, ¿verdad? Es decir, el liderazgo del alcalde Ortiz es un liderazgo muy fuerte, muy innovador, y en vez de hacer una típica intervención desde arriba, se liga a las aspiraciones de la gente, comparte el sufrimiento de la gente. Entonces, lógicamente, no es que llegó Ortiz tipo Batman, es decir, y de repente el municipio se encauzó hacia el desarrollo, sino que había un conjunto de acciones previas. Hay varios elementos estructurales, o sea, que tienen que ver, bueno, primero con una cierta cultura, obviamente, al servicio público, de tal forma que el gobierno local no se convierta realmente en un botín político. Implica otro tipo de estructuras también, como esta capacidad de planificar a largo plazo y a mediano plazo.
Cualquiera diría que un gobernante que va a gobernar 3 años se suicida si hace un plan durante 2 años. En el caso de Santa Tecla demuestra que no, que hacer un plan durante 2 años al mismo tiempo que se responden a las necesidades más urgentes de la ciudadanía puede crear una relación de alianza estratégica, digamos, entre los gobernantes, la institucionalidad del Estado y la ciudadanía, que ha llevado a la reelección del mismo gobierno durante 3 o 4 años. Lo más importante sobre la gestión participativa de Santa Tecla para nosotros constituye el Plan Estratégico Participativo que fue elaborado en el 2002, ¿verdad? Fue realmente el plan del municipio, el plan de ciudad, donde todos los actores, los diferentes sectores participaron para poder definir sus grandes estrategias, su rumbo, ¿verdad? Este plan estratégico es del municipio de Santa Tecla y no de la municipalidad, porque considerábamos que como constantemente estamos teniendo elecciones cada 3 años, si lo dejábamos como un plan de la municipalidad, cualquier otro funcionario del mismo partido o de partidos contrarios pudiesen llegar y eliminar este trabajo. Y el plan, el PEP realmente les ayudó muchísimo a definir, ¿verdad?, cuál era esa base, esa estructura que permitía amalgamar, ¿verdad?, los recursos locales con los recursos de la cooperación. Los elementos más importantes del plan estratégico uno es el que tiene que ver con la estrategia de participación ciudadana, ¿verdad? Y allí lo vinculamos con todo lo que es el tema de la descentralización de los recursos, es decir, todos los proyectos que ahí se han priorizado, lo hacemos por la vía descentralizada, le entregamos los cheques a los ciudadanos, ellos son los que ejecutan los proyectos, los que contratan, digamos, el recurso, la mano de obra. Hemos sido uno de los pioneros de los municipios en descentralizar fondos y que sea la misma población la que a través de esa comunicación, esa interacción entre el gobierno local y sus diferentes comunidades pueden generar mayor participación, y a través de la descentralización de estos fondos hemos logrado mayor participación de la población. El otro elemento es todo lo que tiene que ver con la estrategia de desarrollo económico, ¿verdad?, que se ha establecido en el plan estratégico, que es la concertación social, ¿verdad?, que tiene el plan, que nos permitió ir estableciendo todas las mesas temáticas y mesas de concertación. Esto implica técnicas, implica metodologías, pero también implica una convicción de fondo de que la democracia funciona mejor cuando las cosas se hacen lo más cerca posible, ¿verdad?, desde la gente. Quien venga o quien releve la administración le va a tocar trabajar duro y le va a tocar lo mismo, hacerlo bien, porque si no, los ciudadanos no le van a permitir que esté haciendo las cosas mal. Esa es una cosa interesante, que ahí ya está el ente ciudadano. Creo que después de 10 años de gestión, yo podría resumirlo en 3 aspectos. Yo creo que el abrir la posibilidad de que la gestión pública pueda tener la mayor cantidad de actores participando, el tener el espíritu de trabajo en equipo y sobre todo también de tener la suficiente sensibilidad y capacidad como para contribuir a generar procesos, creo que es lo que permitió hacer la diferencia, complementado con el hecho de tratar de cumplir aquello que se promete. Bueno, yo creo que en el caso de Santa Tecla, el Código Municipal de El Salvador le da la potestad de generar un instrumento muy interesante y novedoso que se llaman las ordenanzas municipales, que son instrumentos legales vigentes solo dentro del espacio o el territorio municipal. Y el Código Municipal hace eso dándole potestad al alcalde y a su consejo, en consulta con la población, para hacer un sinnúmero de instrumentos que quizás el ámbito nacional no lo tiene. El Código Municipal tiene 29 responsabilidades que atribuye a los municipios. Algunas están confusas todavía, ¿no? Y algunas dicen hay que coordinar con la instancia correspondiente del gobierno nacional. Pero ¿quién toma la iniciativa? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de uno y el otro? ¿Dónde están los límites? Muchos municipios lo que no tienen son los conocimientos de cómo se hacen ordenanzas, cómo se desarrollan políticas. En términos de constitución, en términos de ley, pues formalmente aparece bastante bien la cosa. Pero ya en el plano práctico tenemos una estructura del Estado
increíblemente centralista y centrista, donde generalmente la costumbre ha sido que todo se produce de arriba hacia abajo. Y a partir de eso, otra tremenda limitación ha sido el soporte financiero. Para todas las cosas que hemos realizado, si no hubiéramos sido capaces de desplegar toda la iniciativa para movilizar todos los recursos, hubiera sido muy difícil. Aquí hemos tenido que movilizar recursos del sector privado, recursos de la cooperación internacional y recursos nuestros. La transferencia actual del 7% para los ingresos totales en Santa Tecla o en alguno de esos otros municipios, ¿cuánto significa? Significará el 5%, el 10%, ¿no?, de sus ingresos. En cambio, la mayoría de municipios del país, esa transferencia del 7% del FODES significa el 70, el 80, el 90, el 95% de los ingresos. Entonces estamos hablando de dos realidades muy distintas. Y eso no quiere decir que muchas de las cosas que impulsa Santa Tecla no sean cosas interesantes que deberían hacer otros municipios. El planteamiento del actual gobierno es: estamos conscientes, hay un problema de recursos, hay un problema de fortalecimiento de capacidades locales, falta fortalecerlas, ¿no? Fortalezcamos esa capacidad local e iniciemos un proceso de descentralización. Hemos tenido una estructura local, una estructura de gobierno local muy débil. Aunque en Santa Tecla se ha transformado prácticamente, pero una limitación ha sido que la capacidad institucional siempre estaba por detrás de la demanda objetiva. Y hemos tenido que ir cerrando esa brecha, pero sin duda alguna sigue siendo una limitación a superar. El rol del proyecto Prólogo para nosotros ha sido un rol muy importante porque viene como a intensificar la participación, a dinamizar más la participación y también a fortalecer los mecanismos de gobernabilidad democrática en el sentido de que se le dé a conocer más a la ciudadanía, por ejemplo, todos estos mecanismos que la municipalidad tiene. Con el proyecto Prólogo apostamos por contribuir a generar procesos que permitieran un ejercicio de gobernabilidad democrática mucho más dinámico, de construcción ciudadana. Un primer carril sería ponernos de acuerdo incluso entre gobierno nacional. Hay diferentes opiniones, ¿verdad?, de cómo descentralizar o si se descentralizar o no. Y definir un planteamiento como ejecutivo. Otro carril es el estudio de los costos sectoriales. Tercer carril, marco jurídico, ¿verdad? ¿Qué marco jurídico tenemos para esto? Y un cuarto carril, que es el más complicado porque excede la parte de la centralización, son de donde te las arañas, ¿no? Los recursos. El desafío para un lugar como Santa Tecla está cómo va a poder reemplazar obviamente estos recursos que vienen particularmente de la cooperación internacional en un entorno nacional donde este tema de la fiscalización y los impuestos es un tema realmente delicado y complejo, porque de una u otra forma ese debería ser el camino a la sostenibilidad. La gestión de Santa Tecla es simbólica, es paradigmática, es interesante y juega un papel, si usted quiere, también de aprendizaje, porque hay muchas cosas que generan temor en el sistema político y Santa Tecla dice: ves, hombre, que no era tan difícil, que no. Nadie ha perdido el gobierno, esto no es una anarquía, funciona muy bien y resolvemos mejor las cosas con la gente que de manera separada de la gente. 2, 3, ya.